Si tienes problemas de internet ya sea en tu casa o en una oficina, pues bueno, hoy vamos a analizar los principales problemas de las redes en general y también cómo se pueden llegar a solucionar. Y es que cuando tienes problemas en tu internet, yo lo primero que te sugiero es de que revises cualquiera de estos 5 puntos que te voy a estar presentando el día de hoy. Eso te lo comparto porque muchas veces cuando voy a hacer levantamientos, estos son los principales problemas que me encuentro. De hecho, ya son tan comunes que yo mismo voy buscando este tipo de problemas cada vez de que voy a hacer algún levantamiento o voy a revisar alguna empresa en donde me dicen que tienen problemas con su internet. Y esos problemas principalmente me los encuentro en casas, pequeñas empresas o inclusive hasta en las medianas. Ya sea por una mala inversión, una falta de conocimiento o inclusive por un mal asesoramiento. Pero estoy seguro que después de este video vas a poder tomar decisiones mucho más informadas, así que no les cuento más y comencemos. ¿Sabías de que en pequeñas y medianas empresas quien toma las decisiones de la tecnología de la empresa muchas veces es o un administrativo o algún familiar del dueño? Y a ver, no le estoy tirando a absolutamente a nadie, pero ese tipo de decisiones sí las debe de tomar alguien que esté encargado de la parte de TI dentro de la empresa. Y es que sobre todo se tiene que buscar a alguien que tenga el contexto de sobre todo las quejas de los usuarios y también de qué es lo que necesita la empresa para dar ese salto tecnológico. Y muchas veces el problema es ese, que no toman en cuenta a la persona que está al frente de los problemas. Y es que también uno de los problemas es de que el equipo de TI, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, no está capacitado correctamente. Y es que es importante de que estén informados para que ellos puedan tomar decisiones mucho más conscientes e inclusive saber qué tipo de materiales o equipos son los adecuados para tu empresa. Porque lamentablemente muchas veces lo barato sale caro. Y uno de los principales materiales que más te da problemas es el cableado CCA o alucobre. Y es que es básicamente aluminio con un ligero baño de cobre, que es básicamente 40% peor conductor que el cobre. Y no solamente ese es el problema, sino que también es mucho más frágil que el cobre. Y es que para llevar cableado estructurado vas a tener que pasarlo por escalerillas, canaletas, tuberías, piso falso y un sinfín de cosas por donde va a pasar el cableado estructurado, y en ese inter que va a estar pasando el cableado estructurado vamos a llegar a hacer algún tipo de jalón. Por más de que se trate de que el cableado estructurado vaya completamente sin ningún tipo de esfuerzo, aún así el simple hecho de estarlo pasando en distintas tuberías, registros y más, siempre va a tener algún tipo de jalón que va a tener el cableado estructurado. Entonces, en esos jalones puedes llegar a romper alguno de los hilos de cobre, o en este caso alguno de los hilos de aluminio bañado en cobre, y en ese momento, con el simple hecho de que rompas un solo hilo, es más que suficiente para que tengas diferentes tipos de desconexión y también de que tu enlace solamente pueda ir a 100 megabits por segundo. Y eso es justo lo que reviso cada vez de que voy a hacer un levantamiento, porque muchas veces me he encontrado en escenarios en donde me dicen: es que ya cambiamos el switch, es que ya cambiamos el punto de acceso Wi-Fi, es más, ya hasta le cambiamos la computadora, y de todas formas tiene problemas en su red, en su internet, tiene problemas porque a lo mejor y no se puede conectar, no llega bien el internet a esa zona. Y cuando empezamos a revisar sobre todo el cableado estructurado, pues nos encontramos de que en algún punto el cableado estructurado, por algún jalón o por lo que sea, tiene uno de los hilos, está roto, y por eso es de que solamente puede ir a 100 megabits por segundo. Y sé de que me van a decir de que 100 megabits por segundo para un solo usuario pues muchas veces es más que suficiente, y sí, le podríamos decir que sí, pero lamentablemente muchas veces también llega a pasar este tipo de problemas en alguno de los enlaces entre switches, en alguno de los enlaces entre el router y el switch, o inclusive también llega a pasar en el enlace entre el switch y el punto de acceso Wi-Fi. De hecho, esta anécdota que les estoy diciendo, eso fue lo que pasó. Tenían un problema en su cableado de entre el switch y el punto de acceso Wi-Fi. El punto de acceso Wi-Fi, estaban pasando alrededor de más de 30 personas en ese punto de acceso Wi-Fi, y pues bueno, entonces en esos 100 megabits por segundo se tenían que ir repartidos entre todos esos más de 30 o 30 usuarios que estaban utilizando ese punto de acceso Wi-Fi. Y eso mismo te puede pasar con un enlace entre switch a switch o distintos tipos de enlace, te puede llegar a pasar eso. De hecho, si te está fallando el internet o tienes algún tipo de esos problemas, lo primero que se debe de revisar es el cableado estructurado. Y aquí te va mi recomendación: tienes que ver el cableado estructurado más que como un gasto, como una inversión.
Es una inversión que tú vas a realizar muchas veces una vez en toda tu vida. En toda tu vida, ya sea laboral o si es en tu casa, en toda la vida de esa casa, solamente vas a realizar esa inversión una sola vez. Si se hace bien una sola vez y desde el principio, básicamente vas a estar ahorrando dinero. ¿Por qué? Porque pensemos de que a lo mejor, no sé, te cueste 100 pesos. Obviamente todos sabemos de que no cuesta 100 pesos. Pero si te cuesta 100 pesos y te dura un año, pues bueno, en un año gastaste 100 pesos. Pero si esos mismos 100 pesos los pones a 20 años, a 25 años, a 30 años o inclusive más, pues bueno, el gasto se va reduciendo tanto que realmente, como se los digo, es una inversión. Ustedes van a estar cambiando switches, APs, router, y van a estar cambiando inclusive hasta de computadoras completamente, pero no van a estar cambiando el cableado estructurado. Eso es una de las cosas que deben de tomar en cuenta a la hora de estar cotizando su cableado estructurado, porque muchas veces es mejor a lo mejor gastar un poco más, pero tener la mejor calidad posible, a estar gastando poco y en poco tiempo va a empezar a presentar problemas y después no vas a saber ni por dónde te están llegando los problemas, si es el cableado estructurado o si es el equipo o si es tu computadora, no vas a saber ni por dónde. Y es que lamentablemente, si falla el cableado estructurado, así tengas el mejor switch, el mejor router, el mejor punto de acceso, la mejor computadora, de todas formas sí o sí te va a estar fallando tu internet. ¿Por qué? Porque básicamente el cableado estructurado es el tronco de básicamente cualquier red. ¿Sabías que los principales problemas en el cableado estructurado empiezan con este tipo de conectores RJ45? Y no me malentiendan, porque sé que va a salir el clásico de no estés satanizando los conectores RJ45. Y no es así, realmente el problema es de que no se están utilizando de manera adecuada. ¿Alguna vez te preguntaste por qué en estas cajitas por lo general te dicen que cumplen con el estándar ANSI TIA 568B.2? Y es que ese estándar ya es viejísimo, salió en los 2000 y después hubo una actualización en 2009, si no me equivoco, en el ANSI TIA 568C.2, y después posteriormente hubo otra actualización en 2018 en el ANSI TIA 568.2D, y el último o la última actualización que se hizo fue hace relativamente poco, a finales del 2024, principios del 2025, que es el ANSI TIA 568.2E. Y a ver, sobre todo si tú eres curioso, muchas veces te vas a dar cuenta de que en el propio forro del cable te viene una nomenclatura de lo que te acabo de decir, el ANSI TIA 568C.2 o el ANSI TIA 568.2D, .2E, te va a venir distintas nomenclaturas dependiendo, pues bueno, de qué tan actual es el cable que tú estés ocupando, hace cuánto lo compraste, y te va a venir ese tipo de leyendas. Pues bueno, lo que pasa es de que el estándar de los 2000 sí te permitía tener tus cables de red así, de esta forma. O sea, el cable más largo en el enlace permanente, terminarlo en ambas puntas con conectores RJ45. Después, posteriormente, pues se notó de que este tipo de conexiones, sobre todo en cables demasiado largos, no era lo mejor que podías hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces llegas a tener problemas o este tipo de conexión no es 100% segura, y claro que llega a presentar problemas, sobre todo si es que se cuenta con algún tipo de movilidad. Por eso es de que a partir del 2009, con la actualización de la ANSI TIA 568C.2, pues ya se estableció de que sí o sí debe de tener el enlace permanente, o sea, el cable más largo de hasta 90 metros, pues en ambas puntas jacks RJ45, y después de estas puntas, ahora sí utilizar conectores RJ45, y estos utilizarlos como cables cortos, e inclusive ustedes sabrán de que ya existen cables cortos ya prefabricados. Estos deben de tener una longitud máxima de 5 metros, el enlace permanente una longitud máxima de 90 metros. Y entonces, pues bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Simplemente de que en el momento de que se llegue a dañar un cable corto de este lado, pues simplemente va a ser tan fácil como retirar tu cable corto, abrir uno nuevo, o si ya tienes alguno hecho y que sepas de que está funcionando, pues bueno, lo sustituyes, lo cambias, y ya en ese momento, pues bueno, ya está funcionando de nuevo toda tu red.
tu red realmente solamente tuvo un corte mínimo y no tuviste que utilizar ni ningún tipo de herramienta especializada, ni tampoco tuviste que tener ningún tipo de conocimiento especializado. E inclusive, si en el caso de extrema, de que no está ni siquiera el encargado de TI dentro de la empresa o alguien de TI dentro de la empresa, pues va a ser tan fácil como decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Simplemente agarra un cable corto de los que tengo en la oficina, lo destapas, lo sacas, conectas de nuevo al puerto que sacaste el anterior cable y ya, tan sencillo, y se puede llegar a reparar aun cuando la persona que esté en ese momento pues no sea tan especializada. Ese es el tipo de cosas en donde sí se van a utilizar. Aquí en los cables cortos sí se utilizan los conectores RJ45. Como se los digo, el problema no es el conector RJ45, el problema es la utilización. Si tú, por ejemplo, vas a utilizar un enlace así, que en ambas puntas les pongas conectores RJ45, podría ser tal vez, y eso aún así no te puedo asegurar de que no llegues a tener problemas, porque sinceramente la mayoría de las veces llegan a tener problemas, pues muchas veces lo que yo logro notar a la hora de hacer levantamientos es de que si lo vas a utilizar, por ejemplo, en cámaras de CCTV, en donde tanto el grabador como la cámara de CCTV es mucho más factible, no tengan absolutamente ningún tipo de movimiento, pues bueno, en ese caso podría llegar a ser una buena opción el tener, por ejemplo, tus cables de esta forma. Si es de que ambos dispositivos no van a tener en lo absoluto ningún tipo de movimiento. Es más, que ni siquiera se le acerquen, es más, que ni siquiera le muevan absolutamente nada a esos equipos, pues bueno, bajarían un poquito la probabilidad de falla en este tipo de cables. Pero lo lamentable es de que sí me encuentro muchas veces cuando voy a hacer levantamientos, de que los cables se los dejan así completamente, así sea una cámara de CCTV o así sea una computadora como una laptop o algún tipo de dispositivo que va a tener algún tipo de movimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de un tiempo empiezan los problemas de es que no sé por qué me falla mi red, si mi cable está, pues se ve que está bien ponchado, yo lo veo ahí que está medio bien ponchado, realmente no te va a dar esa certeza un cable con ambas puntas con conector RJ45. Ahora, sé que muchos me van a decir, pues es que es tan sencillo como cortarlo y en ese momento, pues bueno, volverlo a hacer. A lo mejor vas a tener algún cliente que te va a esperar o va a tener esa paciencia de decir, bueno, pues ahora el momento que él venga y me haga esa conexión o me haga el cambio de los conectores, pues bueno, no pasa nada. Pero también va a haber clientes que no van a querer esperarte a ver en qué momento, pues bueno, puedes ir a reparar ese tipo de cosas. Y ahora, como se los menciono, y no es en mala onda, simplemente que desde mi punto de vista, creo que es más factible que me llamen por haber hecho un muy buen trabajo y después me llamen a otros proyectos, a que me estén llamando por algún tipo de mantenimiento o cambio de este tipo de conectores RJ45, porque siento que si a lo mejor la primera vez pues me llaman con gusto y me dicen, oye, ¿qué crees? Falló esta parte, ¿la puedes venir a checar? Y lo reparo, pues bueno, ya va a saberse de que hay algún problema en este tipo de cables. Y después, si siguen surgiendo algún tipo de problemas con estos conectores RJ45, va a llegar el punto en donde van a decir, pues es que todo lo que me instaló falla. O aunque sean 3 cables, va a decir el cliente, es que lo que me instala él falla. Y entonces para mí, en lo personal, tampoco no es como que el hacer esto se vuelva mucho más caro. Ahora, también existe la posibilidad de que dentro del estándar puedas terminar el cable o el conector de este lado pues con un conector RJ45, pero es con un conector RJ45 especial que se llama MPTL, que es este que tengo aquí. Y como pueden ver, pues bueno, se parece mucho más a un jack que a un conector RJ45 convencional. ¿Por qué? Porque estos están pensados para cable unifilar y este tipo de conectores está pensado para cable multifilamento porque tiene mucha más flexibilidad el cable multifilar y de esa forma, pues bueno, es mucho más difícil que se llegue a tener desconexiones por estarlo metiendo, sacando
de las computadoras, de las laptops o de distintos dispositivos que van a tener algún tipo de movimiento. Ahora, se te hace muy caro los MPTL, es complicado de que te vayan a dar el trabajo así, o simplemente quieres mejorar tu instalación sin que realmente se encarezca mucho más tu instalación, pues bueno, mi recomendación es de que de un lado sigas poniendo tu jack normal y del otro lado ahora sí pongas un conector RJ45. Esto te va a permitir que aunque no estés dentro del estándar, pues bueno, ya estás mucho más cerca que haber dejado tu cable de esta forma. Y no tienes o no siempre se necesita tener un panel de parcheo de este lado. Más bien inclusive hasta con una faceplate, ya sea si vas a tener 4 servicios, inclusive hay faceplate de hasta 10 servicios. Y pues de esa forma, pues bueno, solamente vas a poner a lo mejor una faceplate de un solo puerto y ya de aquí vas a conectar tu cámara o tu punto de acceso Wi-Fi y ya sabes de que si tiene algún problema el dispositivo o si tiene algún problema en la cámara, pues simplemente vas a retirar tu cable corto, vas a conectar a lo mejor algún tipo de equipo para revisar la cámara y si tú la ves desde este equipo, significa que probablemente ni siquiera vas a necesitar subirte a una escalera ni nada, simplemente es quitar este cable corto, reemplazarlo y la cámara se volverá a ver. Entonces, de alguna forma te ahorra tiempo, dinero. Entonces, mismo caso que en el anterior, si tú sabes cuáles son tus puntos de error controlado, en el caso de que llegue a fallar algo, tú vas a saber en dónde atacar o en dónde llegas a tener algún tipo de problema, cuál va a ser lo primero que vas a revisar. No vas a tener que sacar a lo mejor la escalera o a lo mejor sí, pero ya vas a saber de que si no está en esta punta el problema, ya sabes perfectamente que el problema está en esta punta o en la cámara o en el dispositivo que tú estés utilizando. Entonces, eso es algo muy importante y algo que muchas veces no se habla del por qué se deben de seguir los estándares. Pues bueno, es justamente por eso. Porque si tú puedes reparar algo de manera fácil o de manera rápida, estás ahorrando dinero. Y el aumentar una faceplate, un cable corto y un jack, sinceramente tampoco no es como que vaya a aumentar muchísimo el presupuesto para el cliente. Y aparte de que sinceramente le vas a estar entregando un mejor trabajo. El internet y la electricidad no conviven bien juntos. Y es que algo que me encuentro mucho es que por ahorrarse en tubería o simplemente para que el cable no se vea mal, muchas veces pasan el cable por las mismas tuberías de la electricidad y eso está mal. Eso provoca que se les meta ruido a tus cables de red y puedas tener pérdida de paquetes y ni siquiera estés enterado. Y esto inclusive lo puedes ir a ver a TikTok. Existen muchos videos o varios videos en donde las personas de repente dicen que cuando prenden sus luces LED o sus luces de su cuarto, en ese momento empieza a bajar el rendimiento del videojuego que están jugando o simplemente hacen algún tipo de prueba en speed test, en fast o en cualquiera de este tipo de test de velocidad de internet y baja el rendimiento. ¿Por qué? Porque justamente lo están pasando cerca o lo están pasando por la misma tubería del cableado eléctrico. Aquí sinceramente no les podría hacer ningún tipo de recomendación. Si acaso podríamos estar hablando de que metan algún tipo de cable blindado o metan fibra óptica, pero aún así lo mejor siempre va a ser mejor poner canalizaciones o tuberías separadas de lo eléctrico con respecto a la parte de datos. Siempre deben de ir por tuberías separadas. Ahora, aquí te quiero preguntar algo. ¿Tú crees de que esto lo hizo un profesional? Y es que el cableado de datos, como muchos le llaman, no es cableado eléctrico, no se puede empalmar. Y cuando yo critico esto de los empalmes, siempre sale el clásico de, pero funciona, ¿no? No funciona. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes cómo podría llegar a empezar a fallar un empalme de ese estilo. Puedes tener, como se los dije en el caso pasado, puedes tener pérdida de paquetes y ni siquiera estés enterado. ¿Por qué? Porque dices, pues es que conecta. Pues es que sinceramente aquí en mi computadora dice que sí conectó. Pero en la práctica y de repente sobre todo que me topo muchas veces en levantamientos en donde dicen, es que dime cuál es el proveedor de internet que sea el mejor y el que no me dé fallas. Y pues justamente antes de tan siquiera ver la parte del proveedor de internet, primero tenemos que revisar que tu cableado de red, que tu red completa, tanto switches, routers, puntos de acceso Wi-Fi, computadoras, todo esté
en perfecto funcionamiento, porque si no, en ese momento, pues por más de que tengas al mejor proveedor de servicios de internet, de todas formas tu internet va a seguir fallando. ¿Por qué? Porque tienes un empalme que absolutamente nadie dijo y claro, muchas veces, no sé por qué siempre pasa, que este tipo de personas de que hace empalmes, que hace este tipo de malas prácticas, empieza a decir, no, es que el internet en, no sé, en Estados Unidos o en 1000 países es mucho mejor que en México. Aquí en México tenemos un pésimo internet. No estoy defendiendo a ningún tipo de marca o más bien ningún tipo de proveedor de servicios de internet. Más bien es que primero uno, dentro de su oficina, dentro de su empresa, dentro de su casa, debemos de tener el cableado, los equipos correctos para realmente saber en dónde está el problema, porque sí puede ser el problema el proveedor de servicios de internet, pero en el momento que te lo arregle y si tú dentro de tu casa o de tu oficina no tienes la red correcta o no tienes los equipos correctos o tu cableado estructurado es pésimo, pues en cualquiera de esos casos, de todas formas, vas a seguir presentando problemas. Por eso es de que nunca se debe de empalmar el cable de red. Por eso es de que si vas a hacer ese tipo de prácticas, por lo menos lo debes de documentar. ¿Para qué? Para que se tenga un antecedente y si es de que las computadoras de ese enlace empalmado están fallando, pues bueno, ya sabes el por qué podría llegar a estar fallando. Entonces, en ese momento tomas cartas en el asunto, cambias tu cable de red y pones uno nuevo. Pero si tú ni siquiera documentas de que en tal enlace hay un empalme, pues en ese momento va a llegar a lo mejor otra persona o a ti se te va a olvidar y en ese momento en donde empieza a presentar problemas tu red, vas a cambiar switches, vas a cambiar computadoras, vas a cambiar puntos de acceso Wi-Fi, vas a cambiar de todo y hasta el final vas a cambiar tu cable de red y eso ya te va a hacer que la problemática te cueste mucho dinero. Aquí no tengo más que recomendarles más que de plano no hagan un empalme. Si ese cable no se puede volver a utilizar o no lo puede utilizar alguien más cercano en donde se llegó a romper, pues lamentablemente ni modo, lloras un rato, que te consuelen y ya después de que ya lloraste y hiciste tu berrinche y ya te consolaron, en ese momento cambia tu cable de red y ya, así de simple se va a solucionar tu problema y así de simple vas a de nuevo a tener tu red perfectamente. Obviamente tienes que hacer un análisis del por qué se llegó a romper en ese punto. Si se llegó a romper porque a lo mejor ahí pasa algún camión y lo jaló y lo trozó, pues bueno, en ese momento entonces tendrías que cambiar el cómo va a ir la ruta de la tubería. Eso es lo que sí podrías llegar a cambiar. Pero realmente si fue por algún descuido, si fue porque a lo mejor y jalaron de más, porque a lo mejor alguien cortó, no, yo qué sé, pues bueno, en ese momento lamentablemente se cambia y ya, vuelves a tener un cable de red nuevo y que no te va a estar dando problemas o no vas a saber ni el por qué tu red está fallando. Y ahora sí, el último punto, el número 5. Conocer todos los equipos dentro de tu red es igual a conocer básicamente todo el mundo. Y es que muchas veces me encuentro con que ya revisaron el cableado, ya revisaron básicamente la computadora de que estuviera con todos los drivers posibles, habidos y por haber, y de todas formas su red no funciona bien. Pues bueno, muchas veces es en la elección de los equipos el problema. Muchas veces me encuentro de que cuando voy a hacer algún levantamiento veo de que el switch principal tiene puertos a fase Ethernet, o sea 100 megabits por segundo y de ahí distribuyen a todos los demás switches o distribuyen a todas las demás computadoras o a todos los demás equipos y el problema es de que pues por más de que tú tengas el mejor cableado o tengas las mejores computadoras, pues de todas formas tu switch principal va a fase Ethernet. También otra de las cosas que me encuentro mucho es sobre todo, por ejemplo, con los puntos de acceso Wi-Fi. Muchas veces en las fichas técnicas, o más bien, más que en las fichas técnicas, en las imágenes que te muestran de los distintos equipos, sobre todo en Wi-Fi 4 o Wi-Fi 5, te muestran, por ejemplo, este equipo puede ir a 400 o a 300 megabits por segundo. Y en Wi-Fi, en la banda de 5 GHz, puede ir hasta 800 megabits por segundo. Y tú te vas con esa finta.
Y si tú revisas en la ficha técnica, te va a decir de que el puerto va a fast Ethernet, o sea, a 100 megabits por segundo máximos. ¿Eso qué significa? Que pues sí, el estándar Wi-Fi te soporta ir a 300 megabits por segundo en Wi-Fi 4, en 800 y cacho en Wi-Fi 5, pero lamentablemente si tu puerto es a 100 megabits por segundo, pues bueno, cuando pase del Wi-Fi hacia el cable, la velocidad máxima que va a ir por cable va a ser a 100 megabits por segundo. Entonces, por más de que por Wi-Fi dentro de los dispositivos puedan comunicarse a 800 o a 400 megabits por segundo, o a 300, perdón, pues por más de que sea así, por el cable lo más que van a poder llevar es 100 megabits por segundo. También otra de las cosas que llega a pasar mucho es de que inclusive en los puertos C de las computadoras llegan a tener puertos USB 2.0. En esos puertos USB 2.0 lo más que vas a poder llevar son 400 megabits por segundo. Entonces luego llegan con sus hubs que tienen conector a RJ45, lo conectan pensando de que es un puerto 3.0 o Thunderbolt o yo qué sé, y se llevan la mala experiencia de que si tienen un enlace a internet de 1 gigabit por segundo o a 800 o a 500, lo más que pueden mandar son 400 megabits por segundo. Y eso pasa porque el estándar de USB 2.0, lo máximo que te va a dejar pasar son 400 megabits por segundo. Entonces también hay que revisar las computadoras que tengan, o inclusive esos hubs que compran, sobre todo los más chinitos, los que realmente no tienen ningún tipo de fabricante ni nada. Luego muchas veces esos también son 2.0 y solamente te dejan pasar 400 megabits por segundo, o inclusive te dicen que el puerto que tienen es a 100 megabits por segundo. Entonces mucho ojo con todos y cada uno de los dispositivos o accesorios que compran para sus computadoras, o los accesorios para los distintos switches. Si van a comprar switches, si van a comprar routers, si van a comprar puntos de acceso Wi-Fi, si van a comprar relativamente cualquier dispositivo que vaya a convivir en su red, siempre revisen muy bien las fichas técnicas, porque en las fichas técnicas es en donde van a ir desglosando cada una de las características que tiene ese dispositivo, y ya ustedes sabrán si a lo mejor si un puerto fast Ethernet, por ejemplo, para, no sé, un videoportero, pues va a ser más que suficiente. Para una cámara va a ser más que suficiente un puerto fast Ethernet. Pero si es un switch y vas a conectar todas tus computadoras o todos tus dispositivos a ese switch, pues yo no recomendaría que fuera fast Ethernet. Yo te recomendaría que mínimo gigabit Ethernet. Mi consejo es siempre revisen las fichas técnicas, y si tienen alguna duda, pregunten aún más hasta que les resuelvan su duda del por qué tal puerto, por qué esto, bla, bla. Y en ese momento, pues ustedes puedan ver los pros y las contras, sobre todo ya entendiendo los puntos clave de la ficha técnica, pues saber si es un equipo que les conviene o no. Y ya para hacer un resumen de este video, lo vuelvo a repetir: si ustedes se apegan lo más que se pueda a los estándares, si ustedes revisan sus fichas técnicas, conocen los dispositivos que están dentro de su red, si ustedes no hacen empalmes, si ustedes realmente siguen las normas de cableado estructurado y todo este tipo de cosas, va a ser menos probable que llegues a tener o llegues a presentar algún tipo de error dentro de tu red. Y si lo llegaras a presentar, de todas formas tú ya sabes en dónde atacar, cuáles son los puntos que realmente podrían llegar a estar mal dentro de tu red, y de esa forma vas a tener una organización, y de esa forma vas a poder resolver los problemas con mucha más facilidad y mucho más rápido. Entonces siempre tengan muy en cuenta cualquiera de estos 5 puntos que les presenté el día de hoy, y sobre todo de que tengan esta información para que puedan tomar decisiones mucho más conscientes. Ahora te quiero preguntar si tuviste alguno de estos 5 problemas o si tuviste algún otro. Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, te pediría que le des me gusta, te suscribas y lo compartas para así llegar a cada vez más personas. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, que también por ahí subimos contenido. Espero esta información te fuera de utilidad y recuerda, nosotros somos Instel.